Nuevo fiscal del expresidente Uribe escribió columna de opinión sobre el caso. Opinar previamente sobre un expediente es causal legal de impedimento. Ustedes saben que en las últimas horas el saliente fiscal general Francisco Barbosa le asignó a un nuevo fiscal el caso contra el expresidente Álvaro Uribe. El fiscal delegado ante la Corte Suprema Víctor Salcedo, quien recibió el caso, está legalmente impedido para adelantarlo porque expresó opiniones públicas sobre el mismo proceso cuando la llevaba la Corte Suprema de Justicia. En un portal de Bucaramanga llamado Corrillos, y dirigido por el periodista Juvenal Bolívar, el fiscal Víctor Salcedo escribió una columna en la que opina sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe cuando estaba bajo la jurisdicción de la Corte Suprema. Se inició plan criminal, gente, para obligar al nuevo fiscal del caso Uribe a renunciar. Hoy, el periodista Daniel Coronel inició, gente, una persecución, una presión para que este fiscal renuncie. Hoy revelamos aquí lo que está haciendo Daniel Coronel, socio del guerrillero asesino, socio de Iván Cepeda. Hoy se confirma que la izquierda está obligando a la fiscalía a procesar a Álvaro Uribe. Esto es, gente, una persecución a la fiscalía por parte de periodistas de izquierda comunistas, periodistas aliados de narcotraficantes. Recordemos quién es Daniel Coronel. Es socio de un narcotraficante. Aquí tenemos el audio donde probamos que Daniel Coronel y sus relaciones con narcotraficantes, y hoy le arman una persecución al fiscal que solamente lleva con ese proceso un día y ya inició la persecución y las amenazas al fiscal que llevará el caso de Álvaro Uribe. Hoy revelamos aquí que el periodista Daniel Coronel inició una persecución en contra de la fiscalía para obligarla a procesar a Álvaro Uribe. Escuchen estos explosivos audios. Nuevo fiscal del expresidente Uribe escribió columna de opinión sobre el caso. Opinar previamente sobre un expediente es causal legal de impedimento. Ustedes saben que en las últimas horas el saliente fiscal general Francisco Barbosa le asignó a un nuevo fiscal el caso contra el expresidente Álvaro Uribe. El fiscal delegado ante la Corte Suprema Víctor Salcedo, quien recibió el caso, está legalmente impedido para adelantarlo porque expresó opiniones públicas sobre el mismo proceso cuando la llevaba la Corte Suprema de Justicia. En un portal de Bucaramanga llamado Corrillos, y dirigido por el periodista Juvenal Bolívar, el fiscal Víctor Salcedo escribió una columna en la que opina sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe cuando estaba bajo la jurisdicción de la Corte Suprema. La columna titulada Ni Cristo se salvó de la Corte, Uribe, fue publicada en el año 2020. Allí el ahora fiscal Víctor Salcedo se explaya en opiniones contra la Corte Suprema y a favor de Álvaro Uribe. Les voy a leer un par de fragmentos de lo que opinó Salcedo antes de ser fiscal delegado ante la Corte. Más información. Renunció fiscal que definiría si llamaba a juicio o pedía preclusión para Álvaro Uribe. Fiscal Barbosa ha hecho hasta lo imposible para que caso Uribe no avance, Iván Cepeda. Me acabo de enterar, Uribe luego de que Santos afirmara que le consiguió inmunidad. La decisión de la Corte Suprema, donde se define la situación jurídica del expresidente Uribe, la cual respeto pero no comparto, además de ser un retroceso en las conquistas de las garantías procesales de los incriminados, como lo es la excepcionalidad de la restricción de la libertad, sobre todo mientras se adelanta la acción penal y se goza de la presunción de inocencia, deja en el ambiente judicial una preocupante sensación de afectación a otros derechos fundamentales, no menos importantes y propios de un Estado democrático. El fiscal Salcedo, en su columna, presenta a Álvaro Uribe como una víctima de la Corte Suprema. El derecho de defensa y a la igualdad de armas cada vez más vulnerado, con la decisión de la Corte,
queda con tremendo boquete. Asegura además que la decisión de la Corte Suprema de imputarlo por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal vulnera los derechos fundamentales del expresidente Uribe. Una decisión que vulnera esos especialísimos derechos fundamentales debería ser objeto de control constitucional por configuración de vía de hecho judicial. ¿Qué es lo grave de esto?, se preguntarán algunos de ustedes. Pues es simple. El Código de Procedimiento Penal establece entre las causales de impedimento las siguientes: que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto, materia del proceso. Anoche me comuniqué con el señor fiscal 12 delegado ante la Corte Suprema de Justicia y le formulé un interrogante. Ha expresado opiniones sobre el caso del señor expresidente Álvaro Uribe, a lo cual el fiscal Salcedo respondió: me encuentro de vacaciones con mi familia y, con mucho gusto, le atiendo su solicitud. Pero le puedo anticipar que en el tiempo que llevo de fiscal, no he expresado opinión alguna sobre el caso del señor Álvaro Uribe. La astuta respuesta que me dio el fiscal buscaba desviar la pregunta. La ley establece que la manifestación de opiniones sobre el caso, en cualquier tiempo, genera el impedimento. Cuando le insistí al fiscal Salcedo y le envié la columna que él mismo había escrito, respondió que las partes deben formularle el impedimento que debe ser resuelto en derecho, es decir, seguir alargando el trámite para acercarlo a la preclusión. Luego reconoció haber escrito la columna. Por eso le insistí. Pero esto constituye causal de impedimento. ¿Por qué no se declaró impedido? Daniel respondió: el fiscal asumo formalmente el caso el jueves y decido conforme a derecho y la jurisprudencia. Si el fiscal Víctor Salcedo no se declara impedido, será recusado y denunciado por prevaricato, según le dijo ayer al Reporte uno de los representantes de víctimas en el proceso. Junto con Salcedo serían denunciados el saliente fiscal general Francisco Barbosa y el coordinador de fiscales ante la Corte, Gabriel Ramón Jaimes, quien, a propósito, fue quien llevó a Salcedo a su actual cargo. Juntos habían trabajado en la Procuraduría, bajo las órdenes de Alejandro Ordóñez. El fiscal Víctor Salcedo también tiene a su cargo las graves denuncias de 2 agentes del PRI contra la vicefiscal Marta Mancera, a quien acusan de haber ignorado y engavetado denuncias sobre la presunta participación del jefe del PRI en Buenaventura en actividades de narcotráfico y tráfico de armas. Según las personas que conocen el caso, el fiscal Salcedo ha hecho malabares para voltear el proceso para que los denunciantes terminen siendo los investigados y así sacar indemne a la vicefiscal. Nuevas pruebas de los vínculos entre Coronel y el narcotraficante Perafán. Daniel Coronel vive de hacer preguntas y de eludir respuestas. Desde mayo de 2018, cuando nos preguntó por la operación del expediente y le respondimos todo su interrogatorio, también le planteamos respetuosamente una serie de 25 preguntas. Pese a que fueron miles de colombianos los que acompañaron nuestras inquietudes sobre sus vínculos con Perafán, o los contratos a dedo asigados por Santos en el Mindefensa, o el canal que les adjudicaron como únicos proponentes, simplemente miró hacia otra parte. No eran preguntas infundadas, hay evidencia fáctica de sobra que permite al menos plantearlas y aunque en algunos casos comprometen recursos públicos, a Coronel simplemente no se le antoja responder. Ver 25 preguntas a Daniel Coronel. No nos quedamos en las preguntas y seguimos investigando. En el año 1992, gracias a la bondad del expresidente Gaviria, que se repetiría 20 años más adelante con Santos, Coronel recibió la licencia para poner a operar su noticiero. Como no tenía plata, apareció un inversionista, César El Bandi Villegas, cuya relación con el cartel de Cali
fue ampliamente conocida y llegó a tener el 65% de NP. Además de El Bandi llegó el capital de los hermanos David y Marco Antonio Cañón, empleados de Pastor Perafán en su conglomerado de empresas. Pese a estos hechos ampliamente documentados, Coronel ha seguido negando su relación con Perafán, incluso ha dicho que no lo conoce y que no sabía que era narcotraficante. Ver ante César Villegas e Imagen y Sonido. Los hechos, testimonios y registros contables dicen otra cosa. Recibos de caja más 3 nuevos testimonios de socios y trabajadores de confianza de Justo Pastor Perafán obtenidos por el expediente, lo desmiente nuevamente. ¿Cómo se sabe? Coronel utilizó los equipos de la empresa, Imagen y Sonido de Pastor Perafán, para el lanzamiento de su programa piloto. Eso no fue todo. Coronel también recurrió a los servicios de otra empresa de Pastor Perafán para la operación de su noticiero y productora Ante. El expediente obtuvo copia de 2 recibos de caja en los que se registran 2 pagos de parte de Daniel Coronel Noticiero Ante por un total de $6.150.000 de pesos de la época por concepto de servicios de remodelación de los estudios de Ante a favor de la empresa AT Constructores Dani 800.086.777 Los comprobantes contables que tienen firma de recibido por parte del señor Danilo Peña, socio de la empresa constructora de la que también figura como socio y residente Justo Pastor Perafán, fueron sometidos a un examen de grafología que certificó su autenticidad. 3. Demoledores testimonios. Son pocos los socios de Pastor Perafán que están vivos o no han terminado extraditados. Algunos de ellos muy difíciles de encontrar y otros visibles como Coronel en Miami. Encontramos a 3 de ellos, que dieron testimonio bajo la gravedad de juramento de su conocimiento y fe de la relación de negocios y comercial que existió entre Daniel Coronel y su jefe Perafán. Germán Castaño, Fabio Américo Saduño y Luis Enrique González, personas plenamente identificadas y que han acreditado su sociedad con Perafán, coinciden en algo. Coronel no puede negar a Perafán, no se puede tapar el sol con un dedo. El 29 de mayo de este año, se presentó ante la Notaría 25 de Bogotá el señor Luis Enrique González, auditor del Grupo Empresarial Consorcio Perafán Hermanos integrado por las empresas Ganadecol, Madera San Luis, Siderúrgica, Zipaquira, Hotel Finauta, Coescafe, Imagen y Sonido y AT Constructores, entre otras. Luis Enrique González también representante legal de la empresa Imagen y Sonido. En su declaración que se puede leer a continuación detalla la cercana relación entre Coronel y Perafán. En abril de 2019 publicamos la declaración del señor Germán Castaño Valencia, falleció meses más adelante por problemas de salud. Atención, Germán Castaño Valencia, trabajador de confianza de Justo Pastor Perafán, declaró ante el notario 29 de Bogotá que el periodista en Coronel no puede tapar el sol con un dedo respecto de su relación como lobista del capo del narcotráfico preso en EU. En mayo publicamos la declaración del gerente de las empresas de Perafán, Fabio Américo Saduño, quien declaró ante la notaria 50 del circuito de Bogotá. Atención, segunda declaración en menos de un mes, sobre los negocios entre Perafán en Coronel y su noticiero Ante. El primer testigo, Germán Castaño, sufrió un infarto luego de su testimonio juramentado. Ahora habla Fabio Américo Sañudo, gerente de las empresas del narcotraficante.